Queremos que este podcast sea un espacio para abrir el corazón, sea un espacio de compartir experiencias reales de nuestra vida, porque somos una pareja real igual que otra cualquiera, y principalmente queremos que la música que nos acompañe sea nuestra música real, la que hemos creado con tanto amor. Hoy queremos comenzar compartiendo nuestra historia, nuestro origen, el primer contacto que tuvimos con la música. Vayan calculando la edad más o menos de la señora. Mire, señor mío, ya tú estás en los 60. ¿Yo? Sí. Un hombre que nació en Cuba, que sus orígenes son canarios. Su primer contacto con la música. No está tan lejano, por los años 70. Me recuerdo yo... A la semana ya yo vine tocando una primera canción. Tuve una desilusión grande. Y yo creo que por eso es que me incliné más por la percusión. Es que todas las canciones no son de felicidad. Hay sorpresas que van a ir apareciendo por el camino, pero es que me trepaban encima de las cantinas a cantar canciones. Mi hermano me compró mi primera guitarra. Pero muy difícil mantener un cuerpo de bailarina. Y la música nos ha ayudado mucho a sanar. ¿Cómo logramos integrar a nuestros hijos? Que no fue fácil. Van a ir apareciendo diferentes secciones, que no solo sea solamente tú y yo, músicos o no músicos, para invitarlos en una sección pequeñita. Esa sección se llama Correteando la Chuleta. ¿Qué hace para buscar el sustento? ¿Qué es corretear la chuleta? Pues si te gusta la música y una charla sincera, estás en el lugar correcto. Hola, bienvenidos al primer episodio de nuestro podcast Melodías de Vida. Mi nombre es Nancy, a mi lado tengo a mi amor, a mi compañera de vida, Ismael, y vamos a pasar un rato ameno, es lo que queremos. Vamos a contar experiencias de vida, nuestra historia de amor. Vamos a contar la experiencia con la familia, con los hijos. Esperamos que ustedes sean partícipes de este podcast, ¿sí? También queremos decirles que vamos a participar o a presentar nuestras canciones, nuestras composiciones, a invitar a algunos amigos acá para que nos hablen de su vida, cómo ha influenciado la música, cómo ha repercutido en su quehacer diario y además cómo están sobreviviendo o enfrentándose a la vida, al trabajo diario, a los problemas, enfrentándose a la familia, sí, a todas las cosas. Es verdad. Hoy queremos comenzar compartiendo nuestra historia de vida. Es decir, nuestro origen, cuál fue el primer contacto que tuvimos con la música, qué ha significado la música en nuestras vidas, porque como bien lo dice el tema, el nombre del podcast, Melodías de Vida, es decir, es cómo nos ha acompañado la música en nuestra vida. Ese va a ser el tema principal de todos los episodios del podcast. Pero bueno, hoy precisamente empezamos hablando de nuestros orígenes, cómo fue esos primeras experiencias, primer contacto con la música cuando éramos niños. ¿Qué crees? Perfecto. Y hablando de contactos, mencióname o explícale, dile a nuestros suscriptores o las personas que nos siguen o que nos están viendo ahorita, aunque no estén suscritos. Sí. ¿Cuál fue ya tenemos que aprender el lenguaje que se utiliza en las redes, suscriptores, seguidores, podcast, que nos ha dado tanto trabajo, podcast. Un poco la pronunciación tanto difícil. Nos estamos insertando en este mundo, pero es un mundo bonito porque nos permite que más personas tengan alcance para saber lo que hacen los demás, que pueden ser historias muy interesantes, historias que sean inspiradoras, y es lo que pretendemos un poquito nosotros con este nuevo canal. Bueno, me preguntaste cuál fue el primer contacto que tuve con la música. ¿Tu primer contacto con la música? Bueno, mi primer contacto de la música, que no está tan lejano, por los años 70. Me recuerdo yo, chiquita, la historia. Yo no puedo decir que me recuerdo, pero sí tengo que decir la historia, porque es que una historia repetida tantas veces se convierte ya en un recuerdo vivido. Y recuerdo que mi madre me contaba
que era muy tranquila, que yo era muy tranquila y que por eso le permitía hacer las tareas domésticas conmigo en una cajita, ya sea de cartón, de donde venían en el mercado las viandas, que podía ser de papa, de tomate. Y ella entonces, al no tener una sillita adecuada para mí en esos tiempos, o un, como decimos los cubanos, un corral donde se ponen los niños a jugar, pues yo era tan tranquila que ella me ponía en esa cajita y sí sé que era muy pequeña, 2 años, 3 añitos, para yo tener un recuerdo tan vivido, pero sí sé que ella me cantaba y me cantaba mucho. Trasladaba la cajita por toda la casa, hacia la batea, hacia la cocina, donde estuviera haciendo las labores, porque yo realmente era bien tranquilita. Sí, pero déjame decirte algo Bueno, que sigo siendo tranquila, ¿sí o no? muy tranquila, sí. Bueno, Pero bueno. hay algo que no quiero que se les escape y escuchen bien, habló de los años 70. Vayan calculando la edad más o menos de la señora. Mire, señor mío, los años 70 fue ayer. Preocúpate tú que estás una década antes que yo. Ya tú estás en los 60. ¿Yo? Sí, tú estás en los 60. ¿Cómo? ¿Cómo no? Mi Bueno, amor. creo que sí. Sí, fíjense sí que ya no tiene ni memoria para acordarse. Pero bueno, en resumen, ese fue el primer inicio sin yo tener conciencia, pero sí, sí sé que la música me acompañó desde mis primeros meses de vida, lo sé. Mi mamá es muy musical, ella es muy musical. Ella hacía todas sus labores cantando, canta bonito, ella canta bonito y bien afinadita, ¿no es verdad, mi amor? Tu mamá es muy afinada, la he escuchado cantar Sí. y es bien afinada. Es bien afinada. Y mi papá también. Mi papá cantaba rancheras, porque mi papá No, escuchaba. tu papá es un canario, es decir, de origen Sí. canario, un canario Tiene varias cubano, nacionalidades. cubano y mexicano también. Sí. Él es un cubano de origen gallego. Canario, de origen Sí, canario. de origen Gallego no es lo mismo. canario, no es lo mismo. Ajá, no es lo mismo canario que gallego. No, Bueno, los de gallegos son de España, Galicia. de España, de las islas, vamos a decir precisamente de las Islas Correcto. Canarias, porque de ahí vinieron mis abuelos. Entonces, un hombre que nació en Cuba, que sus orígenes son canarios, y pues toda la vida le gustó la música mexicana, vestir como mexicano, zapatos de botín, con camisas a cuadros de brochecitos, con sombrero de paño y come picante, que eso no todos los cubanos lo hacen, comer picante. Ahora viviendo aquí en México, pues sabemos lo que significa comer todo con picante, aunque nosotros no introducimos el picante en nuestra alimentación diaria porque no estamos adaptados. Pero mi padre sí lo hizo, pero ninguno de nosotros, ni mis dos hermanos ni yo, pues adquirimos esa especialidad, esa habilidad que tiene él para comer picante. Y mi papá también me cantaba muchas rancheras. Había un programa que se llamaba Ecos de México a las 8 de la noche, me recuerdo todos los días, y aquí está su programa, Ecos de México. ¿Por qué emisora? ¿Por qué emisora? Por la emisora de Radio Surco. En Ciego de Ávila. En Ciego de Ávila. Yo vivía en el municipio de Camagüey, porque yo viví muchos años en Esmeralda, y así aprovecho y le mando muchos besitos y abrazos, saludos a mis esmeraldenses que los quiero tanto. Pues entonces, oyendo todas esas canciones de mi papá y mi mamá cantando por toda la casa, pues no me pude desvincular de ninguna manera de ese contacto con la música. Ese contacto auditivo que después ya, cuando crecí un poquito y a la edad de 8 años, estuve en un movimiento danzario, es decir, en un grupo de danza con la profesora Fe Portales, una profesora muy buena que nos tenía mucha paciencia y nos enseñó muchos bailes típicos, folclóricos de muchos países, rusos, colombianos, mexicanos, y los cubanos propios, claro, no pueden faltar, un zapateo, todo eso lo bailamos. Y la música en la danza es muy importante porque te abre los oídos, porque al bailar haces una coreografía y la coreografía tiene que ir al ritmo de la música, ¿sabes? Lo sabes Correcto. bien. Y yo creo que por eso es que me incliné más por la percusión. Sí, yo creo que sí. Ese ritmo en la música lo necesita uno para bailar, pero eso me ayudó mucho, sí. Sin lugar a dudas me ayudó muchísimo. Bueno, he hablado bastante de mí ya. ¿Sí? ¿Cuáles fueron tus primeros contactos? Oh,
Eso es algo, un proceso muy Ya lo largo de dije, contar. bueno, y lejano, allá en la década del 60. Bueno, más o menos, sí. Sí, por ejemplo, la década de los 60 tuve el privilegio de ser de esta generación hermosa, sin decir que las demás no sean hermosas, pero la nuestra es atípica y somos privilegiados de ser de esa generación. Soy de un pueblito de campo, nací en la ciudad de Ciudad Ávila, pero me crié en el pueblito de Los Negros. Eso queda... Permíteme, permiso, mi amor. Déjame decirte que yo también soy avileña. Sí, Porque ¿verdad que sí? porque yo ¿Verdad que sí? nací en un pueblito playero muy hermoso, Que se llama Punta Alegre. sí, al cual tú me llevaste a conocer. Porque Ajá. solamente nací ahí. Ya después sí me trasladé al municipio de Esmeralda, pero no lo conocía y tú me llevaste. Muy lindo, un pueblito muy cálido, con sus playas, de gente bonita. Así que soy avileña también. Sí, realmente. Primero camagüeyamos, porque en la época que nosotros nacimos, Sí, la división político-administrativa se hizo era, en el era 76, Camagüey. ¿no? En el Sí, 76. Ciego pertenecía a la provincia de Camagüey. Después, con la nueva división político-administrativa, bueno, se dividieron en dos provincias, Camagüey y Ciego de Ávila. Pero hablándote del tema que me preguntaste, mis inicios en la música, realmente desde muy pequeño, bueno, me crié en este poblado de Los Negros, hasta la edad como de 8 años, 9 años. De allí nos mudamos para Manuel Sanguilí, que queda como a pocos kilómetros de allí. Y bueno, mi infancia fue allí. Pero precisamente en Los Negros, recuerdo la primera canción que me aprendí. La primera canción fue una canción precisamente mexicana que se llama Máquina 501 y la cantaba el Charro Avitia. Máquina 501. Máquina 501. Mira La que yo que he pasó escuchado. por Sonora. Por eso los garroteros, el que no suspira llora. Y mira que yo he escuchado música, porque a veces ellos en la familia, principalmente él me dice que yo soy como una enciclopedia con paticas, porque escuché, a raíz de escuchar tanta música, me sé muchas canciones y te juro, mi amor, que Máquina 501, yo nunca la escuché. Pues bueno, allí en Los Negros todavía tengo familia, conservo familia en Sanguilí también. Muchos besos y abrazos para todos. Besito. Los queremos mucho y extrañamos mucho el terruño también, además. Pero allí mis inicios, bueno, con esta canción, y en las mañanas había un señor que era el que trabajaba recopilando la leche que pasaba, era como un centro de acopio donde llevaban la leche de las vacas allí y en cantinas. Pero es que me trepaban encima de las cantinas a cantar canciones. Y yo era muy pequeño, yo eso prácticamente ni lo recuerdo. Eso me lo contaba mi madre, mis hermanos, mi familia, que vivieron esa época y me contaron eso. Ya después sí puedo recordar que vi, como tantos de mi época, no sé cuántas veces la vi, La vida sigue igual de Julio Iglesias. Esa película me conmovió mucho y me arrimó y me llamó mucho la atención la música. Pero hay un dato importante en esto y es que mi hermano mayor, él siempre ha escuchado música. Él es asiduo a la música Muy cierto. y cualquier género, a toda la música, a toda la buena música. Es un consumidor Y, de música. y entonces mi hermano estaba escuchando la radio y de pronto siento que me llama, Ismaelito, corre, ven. Y allá voy corriendo y ¿qué creen? Estaba escuchando por la radio El llanto de mi guitarra de Beatles. Ay, qué hermoso. Eso para mí fue inolvidable. Inolvidable que con quizás 6, 7 años por ahí, yo recuerdo estar en el lugar donde me llamó. Vaya, eso es algo que no... Pero estás hablando, mi amor, de un temazo como El llanto de mi guitarra. Y entonces pienso que ahí es donde me comienzo a despertar también mi inclinación por la guitarra. Imagínense, me daba por hacer guitarras de madera, agarrar un machete y tallar una guitarra de madera. Y mi abuela, Paula, la recuerdo, eso también lo recuerdo, tengo el recuerdo intacto en mi memoria, que me ayudaba con nylon de pescar y esas eran las cuerdas. Sí. Yo le ponía 6 puntillas o clavos acá, 6 allá,
y ella me ayudaba a amarrar las cuerdas Qué bonito. con nylon de pescar. Cómo se aprecia, eso es cómo se interesante. aprecian esas cositas de nuestros abuelos. Nuestros abuelos siempre complaciéndonos, y más nosotros en la época que vivimos, también de pocos recursos. Tener una guitarra era un privilegio. Mira, en aquella época mi padre me decía que no se podía, porque tener una guitarra valía más que un caballo. Que un caballo que es un animal que ayuda en el campo para todas las labores, ¿ves? Y entonces una guitarra costaba mucho dinero. Tuve una desilusión grande. ¿Por qué, mi en amor? un momento determinado, yo tendría unos 9 años. Recuerdo la mesa, recuerdo que me puse a escribir, intenté componer una canción y no pude. Te frustraste. No pude. Esa fue una frustración que después, bueno, ya después logré. A todos nos ha pasado. Logré. Y cuando tenía 13, 14 años, mi hermano me compró mi primera guitarra. Qué felicidad. Una felicidad. Dice mi hermano que a la semana ya yo vine tocando una primera canción. Lo creo perfectamente. Y entonces ahí se dice también, como era la provincia de Camagüey y las escuelas de arte estaban en Camagüey, no estaban en Ciego de Ávila, tampoco pude ingresar a una escuela de arte y me llegó la oportunidad, pero era tan lejos, era más de 100 kilómetros, 120 kilómetros de la ciudad de Camagüey y mis padres no quisieron. Mira, se lo agradezco también. Eso me hace recordar también parte de mi historia, que ya lo decía anteriormente, que había estado en un grupo de danza y por mi escuela pasaron, sabes que iban por los municipios, ya que no estábamos en municipio cabecera, haciendo las pruebas para empezar en la escuela de arte. Por la mía pasaron con danza para ballet. Y yo todo lo que tenía que ver con el arte, pero principalmente con el baile, eso me llama mucho la atención. Y aprobé, ¿qué tal? Que aprobé las pruebas. ¿Aprobaste las pruebas? En la captación aprobé. Pero mi padre no me dejó irme para Camagüey. No quiso porque decía que estaba muy, muy pequeña. Tenía 9 años nada más. Y entonces también cosas de los adultos y de la generacional. Muchos tabúes también, lo que era ser mujer y entonces aparte irse lejos siendo una niña, pero también a bailar. Realmente este mundo del arte lleva mucho sacrificio. Sí. Desde muy temprana edad hasta ahorita, se lo podemos decir con toda certeza, que es un sacrificio constante. Yo también se lo agradezco porque, ¿sabes lo que una bailarina lleva? Dieta, pero dieta ahí rigurosa, de mantener un peso, de mantener una figura. Yo fui delgada cuando ya empecé a crecer, no así de niña pequeñita, pero cuando empecé a crecer sí fui delgadita, fui delgada, pero después ya cuando empecé en la adolescencia, ya fui teniendo más cuerpo que me hubiera sido pero muy difícil mantener un cuerpo de bailarina, pues con las curvas ya no hubiera tenido no era el típico cuerpo de bailarina, aunque Alicia Alonso, la grandísima Alicia, tenía sus curvas muy bonitas también. Yo pienso que el ejercicio, el entrenamiento me hubiera dado ese cuerpo, como decimos, estilizado, un cuerpo estilizado. Pero bueno, lo agradezco porque después los caminos por donde fui, que me llevaron hasta la música, lo agradezco porque es lo que realmente me gusta hacer. Qué bueno. Sí. Qué bueno. A mí también. La música es nuestra vida. La música forma parte de... Es que la música realmente es vida. Es vida. Y con la música logramos llegar a los sentimientos, sí, a las emociones. Y eso es algo maravilloso cuando uno logra llegar al cuando público. Logramos transmitir. Y cuando logra transmitir y llega una persona como nos dijo la semana pasada la señora, me han hecho el día de hoy. Qué lindo. Eso nos ha ocurrido
mucho Como otras a lo personas que nos largo han de... dicho, nos han Sí. dicho, creo todavía en el amor, Sí. creo que las cosas... Eso es muy bonito, lo que decía al principio, que si somos, aunque sea un poquito así, inspiración para alguien, ya sea en el amor, porque somos pareja, y ya sea en la música, algún acto pequeñito que hayamos hecho, hayamos contribuido a que, aunque sea una, dos, tres personas, le sirvamos para felicidad, para inspiración en su vida, pues entonces hemos logrado el objetivo. Así Es es. transmitir sentimientos, es Experiencias, llevar a las personas, emociones. claro, es llevar a la persona a diferentes emociones, que todas las canciones no son de felicidad, pero de eso se trata la vida, de diferentes emociones. Hay emociones de alegría, hay emociones de tristeza, de recuerdos, de rupturas, pero ahí está la música como banda sonora de tantas y tantas personas. Yo creo que en el mundo, no sé, serán contadas las personas que en su vida no hayan tenido experiencias con la música. Yo creo que no. Así es, así es. Y la música nos ha ayudado mucho a sanar, que es algo muy importante en nuestras vidas y es algo que queremos también Principalmente en la transmitirles a vida de todos. nosotros. Sí, Nos ha ayudado mucho en los momentos de alegría, en los momentos de compartir en familia, pero sobre todo nos ha ayudado a sanar, a sanar. Y creo que a muchas personas le ha pasado ese mismo resultado, ayudarlos a sanar. Siempre y cuando sea una letra bonita, una letra que realmente merezca, que valga la pena escuchar. sí, escucharla. Pues sí, pues entonces vamos a cambiar un poquito el tema. Sí, Bueno, nos quedamos hablando de la música, de la experiencia de las personas con la música, del contacto, de las emociones que lleva la música. En eso nos quedamos en el segmento anterior. Ahora vamos a variar un poquito. Vamos a decirle a nuestros amigos, a nuestros seguidores, a nuestros suscriptores, que en los diferentes episodios del podcast Melodías de Vida van a ir apareciendo diferentes secciones. ¿Por qué? Porque queremos que no solo sea solamente tú y yo. Queremos ajá, que también haya amigos, músicos o no músicos, cualquiera, que tenga algo lindo para decir, para transmitir, para invitarlos en una sección pequeñita, una sección corta del podcast. Va a ser, algunos episodios van a tener diferentes secciones, como una de las secciones que pensamos que va a ser una de las más graciosas y una de las más aceptadas por el público, inspirada en una de las canciones que últimamente estamos componiendo para un disco de cumbia. A ver, mi amor, comenta tú, cuéntanos. bueno, sí, miren, bueno, hablando ya de la música nuestra, este podcast va a estar acompañado con una música original nuestra y que pensamos que vale la pena enseñarla y mostrarla a la gente, que no queden engavetadas las canciones. Sí, habíamos conversado eso, habíamos conversado de que si somos compositores de tantos años y tenemos toda una obra hecha, pues lo más bonito y también lo más prudente sería que nuestra obra sea la que presentemos en el podcast. Perfecto, y entonces ese segmento que vamos a presentar, o Esa sección, esa sección, se llama Correteando la Chuleta. Así se llama esta primera sección que vamos a hacer, que va a ser indistintamente porque queremos tener invitados de cualquier parte, de todo el que pueda aportar su experiencia de vida. De cualquier lugar del mundo, que pueda hablar sobre su experiencia de vida, pero sobre todo de qué hace para buscar el sustento, que es corretear la chuleta. Ajá. Queremos transmitir toda esa experiencia, que no quede, es decir, que cada persona transmita su propia vida, Sí, en si este es músico, sentido. si no es músico, no ¿Cómo lo hace? importa. Pienso que no debíamos encasillarlo solo a los cubanos. Vamos a presentar a todos cómo como seres humanos vamos Sería una linda idea, sí. enfrentando la vida, y correteando la chuleta. Correteando la chuleta Es que realmente... todos correteamos la chuleta, porque todos tenemos de una profesión que nos gusta y nos satisface hacer,
tenemos que buscar el sustento de la Es buscar vida. el sustento. Entonces, ese va a ser el principal tema de esta sección Correteando la Chuleta, que no va a quedar solo ahí, porque queremos saber por dónde van, qué hacen, qué están haciendo en la actualidad, pero además también, vinculando al tema principal de nuestro podcast, queremos que nos digan cómo ha sido su experiencia, el contacto de ellos con la música, ya sean músicos, ya sean otra profesión. Esa experiencia también queremos llevarlo también a nuestro plano y que nos digan cómo ha sido o cómo ha marcado en su vida la música, ya sea una canción, algo. También quiero agregar que bueno, el tema principal de nuestro podcast va a ser una canción que se llama Amarnos Hoy, que fue compuesta, fue por encargo. Sí. Fue por encargo. Y en esta sección de Correteando la Chuleta vamos a presentar a la persona que nos encargó la canción y bueno, ya ahí hablaríamos. Va a ser de nuestros primeros invitados, porque tiene todo que ver con este trabajo de presentación y cierre de nuestro podcast, que es esta canción Amarnos Hoy, una canción muy bonita, una canción que nos invita a que cualquier momento es bueno para amarnos, pero amarnos y aprovechar amarnos hoy. ¿Qué es el momento? ¿Qué es el momento ahora? Es el momento que existimos, el momento en que estamos viviendo, pues vamos a aprovechar y vamos a amarnos. También va a haber, aparte de la sección de Correteando la Chuleta, también estas secciones que van a ser propias de nosotros. Van a haber secciones también, pedacitos de secciones donde vamos a presentar una canción compuesta por nosotros. Vamos a narrar su historia, qué nos inspiró a escribirla y entonces van a aparecer en diferentes podcasts secciones así variadas. Sí, porque realmente no solo hemos hecho canciones para adultos, hemos hecho canciones para adultos y hemos trabajado para niños. Hay muchas personas que no saben que somos compositores, pero hay otras muchas personas que saben que somos compositores, pero no saben que tenemos una obra bastante extensa trabajando con los niños. Muchos años trabajando con niños que ahora son trabajar con los niños, mi amor. Ahora son hombres y mujeres. Qué gusto. Que nos da un gustazo saber de ellos, que son profesionales y que desde que están aquí, trabajando y están trabajando la música. A cualquiera también. de ellos que vea este podcast, les mandamos un besito bien grande. Es imposible decir los nombres porque corremos el riesgo de que algunos se nos queden. Y han sido jóvenes que vinieron pequeñitos, unos de 7, otros 8, 9 años cuando más. Hicieron un caminito, muchos de ellos bien largo con nosotros. Pero pienso que si pudiéramos también en esta sección de Correteando la Chuleta, porque ya son adultos y están trabajando, pudiéramos presentar su canción también. Seguro. Presentar su canción. Sí, me gustó esa idea, de que cuando sea la sección musical y pongamos una canción infantil que hayamos hecho, pues presentemos al niño que nos lo cantó, siendo ya un hombre o la niña, siendo una mujer. Sería muy bonito, ¿eh? Así es, ese es el objetivo principal, que nuestras canciones no queden en la gaveta y que al final y compartirla con ustedes, y sabemos que en cierta medida les va a gustar y les va a servir, porque cada canción nuestra lleva un mensaje de enseñanza, de valores, no hemos perdido esa oportunidad de momentos de componer, no solo por componer, no hemos perdido la oportunidad de componer para transmitir, para enseñar, para que quede eso que dice Ismael, para que queden los valores importantísimos en los niños. Porque los niños son esponjitas, los niños van repitiendo y van aprendiendo lo que en la vida, en el diario vivir, van escuchando. Pues si le damos buen contenido, le damos buena enseñanza, pues muchos de ellos lo van a llevar a su vida, sin lugar a dudas. Así es. Pues claro, ¿cómo no va a ser así? ¿Cómo no vamos a insertar todas estas secciones en el podcast? Es que lo decías ahorita y es una realidad. Es que toda nuestra vida ha estado vinculada, Ismael, a la música. Por tu camino, diferente al mío, tú lo lograste de una manera, tus primeros contactos fueron de una forma, mis primeros contactos fueron de otra manera, pero la música de los dos, no solo porque somos pareja lo estamos diciendo, la música de los dos ha estado la vida de los dos ha estado marcada por la música. Entonces es imposible las secciones, todo lo que hablemos, no llevarla a ese plano, porque
La música es el día a día de nosotros. Así es. Es como La tú música, dices, la comida, el desayuno. la música, nos levantamos con la música, nos acostamos con la música y dormimos soñando con la música. Soñando. Hemos soñado al punto, que esto también tenemos que decirlo, mi amor. Hemos soñado al punto de la musa venir en cualquier horario, venir a las 5 de la mañana. Y lo mismo él que yo decir, mi amor, escucha esta canción, escucha esto que anoté. Y más o menos tararearlos para que no se nos olvide. No nos ponemos bravos. A la hora que sea, si yo estoy dormida o si él está dormido o estamos haciendo de día cualquier otra labor y estamos cerca y nos llamamos, pues para ahí no hay momento fijo. Ismael agarra la guitarra y ahí empezamos a grabar así en brutico con la guitarra, que sería el comienzo de una composición. Así es. Con los apuntes, porque hay personas que dicen, mira, hay veces que nos salen de arriba abajo una canción, muchas veces. Otras veces nos da un poquito más de trabajo porque queremos ponerle como más contenido, como algo un poquito más serio, más elaborado, porque lo lleva y entonces nos demoramos un poquito más, pero cuando tenemos esa felicidad de componer juntos también, y cuando componemos algo, ya sea individual o juntos, casi siempre coincidimos en lo que queremos decir. Y eso ha sido una bendición. Ha sido una bendición que no solo tengamos afinidad como compañeros de vida, sino que decidamos también ser compañeros del arte y la composición, y que salga tan fluido una composición de nosotros, aunque estemos escribiéndola por separado. Y que las ideas van fluyendo y somos capaces de decir, mira, esa idea está mejor que esta, tu idea está mejor que esta. Es decir, no hemos sido egoístas ni hemos sido egocéntricos. Hemos respetado la opinión de los dos. Hemos respetado qué idea y hemos puesto en la balanza qué idea está mejor, pues cuál está más profunda o cuál dice quizás más con menos, y hemos cedido. Sí, es verdad, mi amor, tienes razón. Aquí. Y eso también es difícil encontrar cuando dos personas diferentes con sus caracteres diferentes tengan tantas afinidades. Así es. Somos privilegiados con eso, mi amor. Así es, seguro. Sí. También vamos a narrar historias de un poquito más recientes, un poco más recientes, porque nosotros con nuestros hijos logramos hacer un proyecto de música, un grupo musical con el nombre de Familia Son, que lo pueden buscar en las redes, fundamentalmente en Facebook. Y también vamos a contar toda esta historia, todo el surgimiento, cómo logramos integrar a nuestros hijos que no a la fue familia. Que no fue fácil, que nadie se piense que porque somos parejas y que la afinidad si está, todo está, que no piensen que es fácil, que los hijos que son nuestros hijos, que es fácil. No es más fácil porque sean nuestros hijos, quizás es más difícil. Más difícil porque al ser nuestros hijos, pues a veces, pues como que se nos... ¿Cómo decir? Como que nos miman más, como se ponen un poquito más ñoñitos con nosotros. Y Ismael como director ha tenido que no tomar partido, y empezando por mí, que soy su compañera, y terminando por los hijos, siempre ha exigido el rigor que lleva cada trabajo que hacemos. Es que realmente el mundo del arte de forma general, y como todo lleva disciplina. Lleva disciplina, lleva orden, lleva dedicación. Pienso que no hay un logro sin detrás no mediar el esfuerzo y la disciplina. Correcto, así es. Y tú has estado enfocado 100% en eso. 100% en que lo que hagamos, como al principio, cuando decidimos ya, que eso lo contaremos en más específicamente en otro episodio de podcast, pero vamos a ir dando en este primer episodio alguna pincelada de lo que va a tratar todo las historias de nuestro podcast, de nuestra vida. Y es imposible no decir esto, mencionar nuestros hijos y la música. Ismael ha sido bien exigente, y te iba a decir que al principio comentabas y por las noches cuando nos acostábamos hablábamos sobre el proyecto, que realmente fue un proyecto que tú querías para siempre en la vida.
vincular nuestros hijos que ya estaban en el arte, pues hacer ese proyecto fue tu sueño. Y, y hablando sobre la exigencia, me decías y me comentabas muchas noches, conversando los dos, que te exigías más porque éramos familia. Claro. Te exigías más porque éramos familia. Y entonces respetabas, amabas y respetabas tu profesión por sobre todas las cosas. Y que si iba a salir un proyecto, que saliera un proyecto de calidad porque lo merecía. Bueno, les digo que aquí no se ha hablado todo. Hay sorpresas que van a ir apareciendo por el camino. Es un camino tan largo para contar. Son unos cuantos años de vida artística y de creaciones y que la vamos a disfrutar compartiéndola con todos ustedes. También sería muy interesante que si los compositores, tener contacto con los compositores para intercambiar experiencias, toda una serie de cosas que pudiéramos hacer con este trabajo que estamos disfrutando tanto con ustedes. Queremos que este podcast sea un espacio para abrir el corazón, sea un espacio de compartir experiencias reales de nuestra vida, porque somos una pareja real igual que otra cualquiera, y principalmente queremos que la música que nos acompañe sea nuestra música real, la que hemos creado con tanto amor. Un espacio para pensar, un espacio para reflexionar, un espacio para comunicarnos entre todos nosotros, porque no hay un librito para estas cosas de la vida. Para la vida no hay nada escrito, la vamos escribiendo por el camino todo el tiempo, pero sí podemos transmitirnos nuestras experiencias y qué mejor el gran invento de las redes para comunicarnos en cualquier parte, en cualquier lugar, en cualquier momento que nos encontremos. Qué bueno, ¿eh? Qué bueno. Coincidir. Pues sí, queridos suscriptores, seguidores, así cerramos este primer episodio de Melodías de Vida. Gracias por acompañarnos. Ustedes tienen que ser parte de este viaje musical que queremos hacer, sin lugar a dudas. Por eso dejen en los comentarios que si les ha gustado, si nos sugieren alguna idea, cuál fue el contacto con la música primero que tuvieron, el recuerdo de alguna canción, un momento vivido, si es algo gracioso, todo eso nos interesa. Claro que sí. Suscríbete, comparte, dale like, ayúdanos a crecer a esta comunidad musical, a esta familia musical. Sí, les enviamos un abrazo grande con mucho cariño y hasta la próxima.